Muy bien, es momento de hablar del derecho a la enseñanza o a la educación, un derecho perteneciente al grupo de los derechos humanos de libertad, y que podemos encontrar consagrado en textos internacionales tales como la Declaración Universal de los Derechos Humanos en su artículo 26, y también en la Convención de los Derechos del Niño en su artículo 28.1. Nuestro marco jurídico lo podemos encontrar consagrado en el artículo tercero constitucional y en las leyes reglamentarias del mismo. Para poder empezar a abordar este tema, primero tenemos que hablar y remontarnos a la historia. Algunos autores hablan de 4 grandes transiciones a lo largo de la historia del desarrollo de la educación de nuestro país. La primera viene a raíz de mediados del siglo XVIII, específicamente con las reformas borbónicas, hasta ya bien entrado el siglo XIX, en 1856, con la promulgación de la Constitución Liberal de ese entonces. La segunda viene a raíz de la promulgación de este texto jurídico hasta 1916, con la caída del régimen porfirista ya bien entrada la Revolución Mexicana y con la subsecuente reforma a la Constitución de 56, que posteriormente daría como resultado una nueva Constitución en 1917. La tercera etapa viene a raíz de la promulgación de la nueva Constitución hasta mediados de los años 60 del siglo XX, cuando el sistema político mexicano se encontraba ya bien afianzado. Y la cuarta transición viene desde los años 60 hasta nuestros días. Pero, ¿cómo podemos llegar a comprender la importancia que la educación ha tenido a lo largo de los gobiernos de nuestro país? Primero que nada, el primer texto en el cual la educación figura como una cuestión perteneciente al Estado y que le da una valoración para poder alcanzar el progreso es la Constitución de Cádiz, una constitución promulgada en 1812, con carácter de la Ilustración. De igual forma, la primera constitución creada en nuestro país en 1814 por el Congreso de Chilpancingo, mejor conocida como la Constitución de Apatzingán, declara por primera vez a la educación como un derecho fundamental, con una clara influencia de la Constitución francesa de 1793, con la frase: la instrucción, como necesaria para todos los individuos, debe ser favorecida por la sociedad con todo su poder. Una vez consumada la independencia y, en consecuencia, instaurado en el primer imperio, en su reglamento provisional estipula que la educación es uno de los principales intereses de la nación. Desde aquí podemos ver que el papel de la educación ya juega un papel muy importante en el ideario político de nuestro país. Sin embargo, en el acta constitutiva de la Nación Mexicana, antecedente directo de la Constitución de 1824, no se le da un carácter tan importante como en los textos anteriores, y no se le daría una relevancia tal a la misma, sino hasta que llegaría el Constituyente de 1856 y la subsecuente promulgación de la Constitución en 1857, donde se da un gran avance en materia educativa al señalar que la enseñanza es libre. Es aquí cuando nosotros podemos ver que la educación vuelve a tomar un papel primordial en el ideario político de nuestra nación, y en las adiciones y reformas realizadas a esta Constitución desde 1861 hasta 1916 establecen 3 cuestiones primordiales que serían las bases para el artículo tercero constitucional en 1917, que son la gratuidad, la obligatoriedad y la laicidad, al menos en ese entonces en la educación primaria. El siguiente gran salto es ya una vez entrado a la redacción del nuevo texto constitucional, donde se retoman las bases liberales de 1856 al recalcar que la enseñanza es libre, pero añade que será laica. Esto significaba la contradicción de dos posturas filosóficas totalmente antagonistas. Por una parte, la postura liberal
en la cual los padres podían enseñar libremente a sus hijos en cualquiera de los ámbitos humanos, y la postura positivista, en la cual se decía que los hijos deberían ser educados con objetividad. Sin embargo, en los párrafos segundos y terceros del texto original podemos ver que la postura positivista triunfó al final. A lo largo de nuestra historia, el artículo tercero ha sufrido más de 10 reformas. Tan solo para mencionar las más importantes, tenemos la de 1934, que durante el sexenio de Lázaro Cárdenas estipulaba una educación de tipo socialista, así como la obligatoriedad de la primaria. Otros siguientes más grandes avances son las reformas de 1992 y 1993, donde se amplía la libertad de la educación privada, pero al mismo tiempo se vuelve obligatoria la educación secundaria. Finalmente traemos dos de las últimas grandes reformas que ha sufrido el artículo tercero constitucional. La primera, la de 2013, que significaba una calidad en la enseñanza, o al menos eso lo buscaba, a través del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, hoy ya extinto. Y finalmente la contrarreforma de 2019, que promueve y promete la creación de una nueva escuela mexicana, a partir de valores humanos y a partir de nuevos valores patrios y de enseñanza, mismos que entrarán en vigor en el nuevo ciclo escolar de 2021. Hay tres grandes cuestiones a decir del artículo tercero, que es la gratuidad, la laicidad y sobre todo la autonomía universitaria. Las primeras dos se encuentran consagradas en el artículo 7 de la ley reglamentaria del artículo tercero, es decir, la Ley General de Educación, en sus fracciones séptima y octava, en el cual nos dice que la gratuidad consistirá en que no se podrá cobrar costo alguno de la educación impartida por el Estado, que no se van a poder condicionar las inscripciones, la entrada a los planteles, ni mucho menos la retención de papeles de los educandos, y que asimismo las donaciones y o aportaciones voluntarias dadas a la escuela no pueden ser contraprestación o pueden significar contraprestación a los servicios educativos dados. La laicidad se refiere principalmente a que a que la educación no va a estar ligada, se va a estar separada, ajena a cualquier postura religiosa, a pesar de que en nuestro mismo texto constitucional se hable de la libertad de culto. En lo referente a la autonomía universitaria lo podemos ver consagrado en el párrafo séptimo del mismo artículo tercero, en el cual el concepto de autonomía se aplica hacia las universidades como órganos descentralizados que a partir de un poder central se le da un carácter de manejo autónomo dentro de sus funciones, dígase administrativas, de gobernación hacia un medio general. Sin embargo, hay que destacar que no todas las universidades son autónomas o adquieren esta autonomía por sí mismas, sino que esta autonomía proviene principalmente y únicamente de los órganos legislativos, ya sean federales o locales. Asimismo, nosotros podemos ver que la autonomía nace de un acto jurídico, como ya mencionamos, a raíz de los poderes legislativos federales y o locales. Ya para concluir, cabe resaltar que actualmente el artículo tercero constitucional cuenta con tres leyes reglamentarias: la Ley General de Educación, la Ley General de Educación en materia de educación continua y la Ley para el Servicio Profesional Docente. Muchas gracias.